Hola, mi nombre es Iris Molina Cianca y en este espacio invito a tu mente y a tu alma a la reflexión y al cuestionamiento de los asuntos más profundos de la existencia. Hablamos de espiritualidad, filosofía, física cuántica, psicología, neurociencia y mucho más. Cualquier cambio comienza en la mente. ¿Te atreves a cuestionar la realidad? Esto es Origen, reflexiones metafísicas. Muy buenas, queridas y queridos oyentes de Origen, bienvenidas y bienvenidos a este nuestro refugio de conciencias. Como siempre, es un auténtico placer estar aquí compartiendo un episodio más acerca de estos temas que tanto nos apasionan, acerca de las preguntas profundas del ser y acerca del mayor misterio del universo, nosotros mismos, nuestra mente, nuestra conciencia. Como siempre, antes de comenzar, quiero agradecer a todos los oyentes el apoyo que siempre me brindáis y hoy en particular quiero darle las gracias a Alfredo, quien dejó su comentario a través de iVoox diciendo lo siguiente. Enhorabuena por el podcast y en especial este capítulo. El trabajo que hay detrás, además de contener información actualizada y rigurosa, muestra un gran talento y sensibilidad. Eres un oasis intelectual y espiritual. Sigue así, muchas y sinceras gracias. Qué bonito mensaje, Alfredo. Muchísimas gracias a ti por tu apoyo. La verdad que, como sabéis, me encanta y me siento muy agradecida por poder compartir todo esto con todas y todos vosotros. Así que si como Alfredo disfrutas de mi contenido, te ayuda, te alienta a transformarte, por favor, compártelo con tu entorno, en tus redes sociales, déjame tus reseñas y comentarios y suscríbete para que te lleguen las notificaciones de nuevos episodios. Así entre todos, pues podemos hacer que este proyecto siga creciendo. Además, también puedes apoyar mi trabajo con tu aporte voluntario a través de la página de ko-fi.com/origenpodcast. Te dejo el link en las notas del episodio. Y bueno, ¿qué vamos a estar explorando durante el día de hoy? Pues un tema que me habéis pedido muchísimo los oyentes, y es el tema de los registros akáshicos o acásicos. Como sabéis, siempre trato de observar la realidad desde diferentes perspectivas, poniéndome las gafas místicas y también las gafas científicas. Así que en este juego de combinación de lentes, como de costumbre, he encontrado que los paradigmas de la sabiduría espiritual coinciden conceptualmente con aquellos que plantea la ciencia. Desde tiempos remotos, desde la percepción más mística de la realidad, se ha tenido constancia de la existencia de los registros akáshicos. Sin embargo, no ha sido hasta un periodo, digamos, más o menos reciente, que bajo la mente racional que opera desde los modelos más científicos, nos hemos empezado a dar cuenta de que las teorías emergentes de la física, en particular de la física cuántica, coinciden extraordinariamente con el conocimiento planteado por la sabiduría espiritual y filosófica. El campo de los registros akáshicos posee su equivalente en materia de la física y es lo que se llama teoría holográfica o teoría del campo holográfico, esto en materia cuántica, y teoría del universo holográfico en materia cosmológica. Veréis, durante la investigación de este tema me he encontrado con muchísima información para la cual nuestra mente tridimensional está poco adaptada. Así que para que podáis integrar la información de esta serie compuesta por 2 episodios acerca de los registros akáshicos y el universo holográfico, os voy a pedir que dejéis a un lado todo lo que sabéis o todo lo que creéis saber acerca de la realidad.
para así predisponer a nuestro cerebro a la apertura, al misterio, a la posibilidad. Esta vez, puesto que el concepto del que partimos, o sea, los registros akáshicos, pertenece al ámbito más espiritual, vamos a empezar la reflexión de manera inversa a la que lo solemos hacer normalmente. Ya sabéis que normalmente empezamos viendo la perspectiva del team datos para seguir con la del team cuántico y terminar con la del team místico. Hoy vamos a hacerlo a la inversa, como os decía. En el episodio de hoy vamos a explorar con detalle lo que son los registros akáshicos para el team místico, para luego, en el capítulo consecutivo, ver cuál es la perspectiva y el significado científico con el que la ciencia parece estarse refiriendo a los registros. Y antes de que sigas adelante con este capítulo, te recomiendo que vayas a escuchar el episodio número 20, si es que todavía no lo has hecho, pues ahí traté en profundidad conceptos a los que hoy me estaré refiriendo. Y si no los conoces, si no escuchas este episodio, pues quizás puedas perderte un poquito. Así que dicho esto, con esta introducción, estamos listos, estamos listas para empezar con el tema de hoy, con este episodio número 21 de Origen. ¿Qué son los registros akáshicos? Empecemos entonces desde cero, desde lo más básico, entendiendo qué significa esto de los registros akáshicos, qué es lo que representan. Bien, los registros akáshicos es un concepto que hoy en día está muy de moda entre nuestro querido team místico, pero en realidad, como iremos viendo, no se trata de una concepción nueva del estilo New Age, sino que siempre se ha hablado de ellos de una u otra manera en muchas de las culturas, doctrinas filosóficas y tradiciones espirituales de la historia. Como vimos en el episodio anterior, el término en sánscrito akasha proviene de la tradición védica, significa espacio y su definición alude a la realidad subyacente de la cual proviene todo cuanto existe en el plano material. La noción de registros akáshicos se emplea en el ámbito filosófico y espiritual para referirse a toda información existente que es, ha sido y será registrada en nuestras vidas y en la vida del entero universo. Es decir, representan toda la información contenida en el cosmos. Los registros vendrían a simbolizar, por lo tanto, algo así como el disco duro de nuestro universo, algo así como el Internet cósmico, en el cual se encuentran todas nuestras vivencias, toda la información procesada por todos y cada uno de los individuos que han pasado y pasarán por la Tierra. Desde la información contenida en el ADN a cualquier pensamiento que alguien haya procesado en su mente en algún momento. Los registros son entonces la memoria universal. Conservan todos los vestigios de todo cuanto existe en el espacio-tiempo. Esto significa que los registros contienen toda la información decodificada detrás del plano físico, de nuestros cuerpos, de todo lo que vemos, pero también, ojo, de todo lo acontecido, de todo lo pensado, lo imaginado, de los pensamientos, las emociones, los sucesos, las ideas reales o imaginadas. Los registros contienen incluso los sueños, todo lo que un día se dijo y todo lo que aún queda por decir. Qué locura, ¿verdad?, pensar en todo esto, en todo lo que abarca. A mí en lo particular, como más me gusta imaginármelo, más que como un disco duro, es como una enorme y preciosa biblioteca repleta de libros. Y en una de mis películas favoritas, Interestelar, se aprecia este simbolismo, que por cierto, si no has visto la película te la recomiendo muchísimo, es una obra maestra de verdad.
Y lo que pasa en la película es que hay un punto en el que el protagonista cae dentro de un agujero negro, en el que la realidad pasa a ser algo así como una biblioteca multidimensional que representa todas las probabilidades posibles del espacio-tiempo. Es decir, representa toda la información posible contenida en el cosmos. Bien, continuando con el trasfondo de los registros. La información que estos contienen existiría en una realidad subyacente a la nuestra. La codificación de la información contenida en esta realidad subyacente, ¿sí?, estaría por lo tanto dando origen a la proyección tridimensional de la misma, es decir, al plano material en el que nosotros nos encontramos. Lo que vemos desde nuestras diferentes perspectivas son solo reflejos o sombras de pequeñísimas partes del conjunto de los registros. Si os fijáis, en el episodio anterior exploramos la dimensión de origen de nuestra existencia. El éter, el supuesto espacio vacío, el quinto elemento, Akasha precisamente, ¿ok? Y lo que hoy estamos explorando es, sin embargo, cuál es la materia prima de la dimensión de origen. Esa materia prima es la información. Por lo tanto, dicho todo esto, ¿cómo podemos definir de una forma fácil y sencilla a los registros akáshicos? Pues bien, como un conjunto, o mejor dicho, como el conjunto de la información total contenida en el cosmos. Vamos a hablar ahora de los registros akáshicos y su relación con las vidas pasadas. Si te has percatado, al hacer la descripción de los registros he hablado en pasado, pero también en futuro. Esto es porque en los registros akáshicos las dimensiones del tiempo y del espacio no existen. El tiempo es una magnitud que se crea en la realidad tridimensional para dar un sentido a la misma. Nuestra mente la necesita para procesarse experiencial y sensorialmente. Sin embargo, como os decía, en la realidad subyacente el concepto espacio-temporal carece de sentido, por lo que el acceso a la información contenida en la misma no se debería de ver influenciada por el factor tiempo ni tampoco por el factor espacial. Si nos llevamos esta idea a nuestra percepción tridimensional, el significado sería básicamente que el acceso a toda la información disponible en el universo está potencialmente al alcance de todos. Según los defensores de la existencia de los registros akáshicos, todos los seres humanos poseemos el potencial para acceder a cualquier tipo de información, ya sea información del pasado, de nuestras vidas pasadas o de nuestra infancia, por ejemplo, o información de nuestro futuro o del futuro de la humanidad. A esta información se accedería a través de la percepción extrasensorial. Y es esto lo que hacen precisamente aquellos que realmente son canalizadores, médiums y videntes. Estas personas, que a menudo se ven como seres de otro mundo por sus extraordinarias capacidades, tendrían más desarrollada la habilidad de decodificar información procedentes de dimensiones subyacentes que el resto de los mortales, ¿no? Explicado con otras palabras, estas personas, ya sea de manera intencionada o por accidente, son capaces de sintonizar desde el plano tridimensional a dimensiones superiores u otros substratos de la realidad. Los registros están disponibles en la red de información del universo y se dice que para acceder a ellos se ha de sintonizar en coherencia con las frecuencias vibratorias que los contienen. Así que cuando escuchéis hablar acerca de canalización universal, sabed que se está hablando del acceso a los registros. Bueno, por estos motivos, en muchas tradiciones espirituales, los registros son interpretados como las memorias del alma. A través de ellos podemos acceder a información
a recuerdos de nuestras vidas pasadas, pero también a información, como os decía, de nuestras vidas futuras. Pues todo lo que sucede o está por suceder, recordad que existe como potencialidad sin la barrera del tiempo y del espacio. Según esto, nuestra mente tridimensional estaría enfocada en una proyección de información determinada. Es decir, ahora estaría enfocada en la vida que estamos experimentando, pero en realidad todas nuestras potenciales vidas podrían estar sucediendo al mismo tiempo. Todas las dimensiones espaciotemporales estarían ocurriendo a la vez. Y esta idea la reflejan muy bien algunas películas que os recomiendo ver, al igual que os recomendaba Interestelar. Estas películas son La fuente de la vida, El Atlas de las nubes y Mr. Nobody. Todas ellas muestran a personajes que están viviendo simultáneamente vidas paralelas en diferentes épocas y lugares. La verdad es que son películas con una gran profundidad que merecen además la pena para entender estos conceptos que estamos viendo hoy. Bien, continuando con el tema, os cuento que el filósofo de la ciencia Ervin Laszlo ha dedicado parte significativa de su carrera a estudiar las experiencias de miles de personas que relatan haber estado en contacto con los registros akáshicos. Y ha sido también uno de los pioneros en la integración de la concepción espiritual y científica de los registros. En el episodio segundo de esta serie lo vamos a ver con detenimiento, pero por lo pronto lo que ahora quería señalarte es la definición que el autor plantea acerca de la experiencia akáshica. Laszlo dice: la experiencia akáshica es una experiencia vivida en un modo extrasensorial o no sensorial. Transmite información sobre el mundo real y el mundo que está más allá del cerebro y del cuerpo. La experiencia puede ir desde visualizaciones artísticas e intuiciones creativas hasta sanaciones no locales, experiencias cercanas a la muerte, comunicaciones post-mortem y recuerdos personales de vidas pasadas. La experiencia akáshica ofrece un claro testimonio de que estamos conectados a un campo de información y memoria presente en la naturaleza. Bueno, esta es la definición de experiencia akáshica que, como os decía, nos aporta Ervin Laszlo. Y continuamos con el tema preguntándonos cuál es la utilidad de acceder a estos registros, ¿no? Bien, desde mi punto de vista, una utilidad mucho más grande de la que actualmente se ha reconocido por los paradigmas convencionales. Actualmente, el acceso a los registros akáshicos, aunque no se sepa mucho sobre el tema, es empleado como método terapéutico de sanación y de autoconocimiento por un número significativo de psicoterapeutas, entre los que se incluyen profesionales de renombre como lo son Brian Weiss y Stanislav Grof, por nombrar solo algunos. Eso por no hablar de los innumerables testimonios acerca de chamanes, alquimistas, canalizadores, videntes y demás psíquicos que a lo largo de la historia se han apoyado en el acceso a los registros para llevar a cabo sus sanaciones. Coloquialmente, el team místico se refiere a esto como el acceso a los archivos del alma, en los que se encuentran registrados toda nuestra historia, toda nuestra experiencia, nuestras heridas y traumas, nuestras lecciones, nuestros aprendizajes y conocimiento. Todo lo que algún día vivimos y que se quedó grabado en la consciencia. Nuestra parte subconsciente, la cual, como sabéis, abarca nada menos que el 95% del total de nuestros archivos personales, guarda muchísima información que ha sido procesada no solo en nuestra infancia y en los momentos en los que estuvimos en el vientre de nuestras madres, sino que también almacena información de todas nuestras vidas pasadas, así como de todas nuestras potencialidades. Acceder a los registros akáshicos resulta, por lo tanto, terapéutico y sanador para poder trascender los obstáculos subconscientes que nos impiden avanzar. Apegos inconscientes, patrones y situaciones que se nos repiten una y otra vez.
Como decía Jung, para trascender se ha de traer lo inconsciente a lo consciente. Y así es, efectivamente, al hacernos conscientes de patrones, podemos sanar y trascender. Y a propósito de Jung, más adelante veremos cómo el psicoanálisis junguiano también se habla, en su psicoanálisis también se habla en otros términos de los registros akáshicos, usando otros términos. Bien, los registros, además de todas nuestras experiencias, recogerían el plan de nuestra alma, las lecciones que hemos elegido venir a aprender, el propósito con el que hemos venido a la Tierra. Por ello, para aquellos que recorren el sendero profundo del autoconocimiento, el acceso a los registros akáshicos es un recurso valiosísimo. Si estáis interesados en el tema de las vidas pasadas y queréis leer más al respecto, os recomiendo los libros del médico Brian Weiss. Son libros buenísimos y son los siguientes: Muchas vidas, muchos maestros, Los mensajes de los sabios y Muchos cuerpos, una misma alma. En la tradición espiritual y esotérica, como ya os he mencionado en otras ocasiones, se habla siempre de la existencia de diversas dimensiones o planos de realidad, cuya diferencia primordial reside en la intensidad o frecuencia vibratoria de los mismos. Os recuerdo, a menor vibración, mayor manifestación. Aquí tendríamos el plano físico, y a mayor vibración, mayor sutileza, menor manifestación física. Aquí entrarían, entre otros, los campos energéticos, los estados de consciencia y, en última instancia, Akasha, el también nombrado como éter o espacio vacío. La vibración de Akasha es tan elevada, tan sutil, que es absolutamente imperceptible desde nuestro rango de vibración material. Por ello, se dice que el acceso a los registros requiere del incremento en nuestra frecuencia vibratoria, o si lo preferís, dicho de otro modo, precisa del aumento del nivel de consciencia. Al acceder a estados más elevados de consciencia, se incrementa nuestra vibración. Somos más sensibles a la percepción de dimensiones de mayor frecuencia, a información que no es perceptible con los sentidos del cuerpo, sino con los sentidos extrasensoriales que todos poseemos. Os pongo un ejemplo. Los recuerdos de vidas pasadas podrían llegar a nosotros a través de estados meditativos en los que estamos calmados y en paz. En estos estados de tranquilidad, la frecuencia vibratoria aumenta. He ahí el motivo. Otra manera de acceder a los registros de vidas pasadas podría ser a través de personas cuyo nivel de consciencia y frecuencia vibratoria es más elevada que la de la media. Como os decía antes, estas personas son los mediums, los canalizadores o los videntes. Y ahí os va otro ejemplo. Se habla mucho del acceso a Akasha por parte de las grandes mentes de la humanidad, por parte de inventores, artistas, músicos, científicos y filósofos. Es común encontrarse con historias de cómo muchos de ellos dieron con ideas y epifanías en estados de alta frecuencia vibratoria, como pueden ser estados de relajación, meditación y de agradecimiento, o en estados alterados de consciencia o incluso durante el sueño. Algunos casos conocidos de acceso a esta información universal son los que relatan haber experimentado los genios Albert Einstein y Nikola Tesla. Vamos a ver un ejemplo concreto de esta teoría de las vibraciones que nos permita entender la correlación existente entre el campo akáshico y la vibración. Y voy a tomar de ejemplo lo que dice la filosofía hermética. En el hermetismo se habla de los diferentes planos de existencia, los cuales se diferencian por su frecuencia vibratoria. A mayor frecuencia vibratoria de los campos energéticos, mayor será la información que el plano pueda acarrear y contener.
Es por ello que los planos superiores se caracterizan por contener toda la información de los planos inferiores. Por ejemplo, un cuadrado, que es bidimensional, no contiene la información del cubo, que es tridimensional. Sin embargo, el cubo sí que contiene la información del cuadrado. Y bien, ¿cómo sabemos que el conocimiento acerca de los registros akáshicos siempre ha estado presente? Pues lo sabemos por las señales que muchas culturas han ido dejando a través de la representación gráfica y arquitectónica de geometría sagrada que representa lo que serían los registros akáshicos. El campo akáshico aparece a menudo representado a través de una geometría que seguro la mayoría habéis visto en algún momento de vuestras vidas, ya que este símbolo aparece representado en la mayoría de las culturas antiguas alrededor de todo el planeta, así como en la mayoría de las religiones. Y hoy, además, es muy común verlo en el ambiente de la espiritualidad. El símbolo al que me estoy refiriendo es al de la flor de la vida, el cual se relaciona directamente con la creación, con la unidad, con el todo. A colación de esto, veamos cómo los registros están presentes en la cosmovisión de las culturas y tradiciones espirituales más importantes de la historia. Aparte de en la cultura védica, como ya hemos visto, se encuentran referencias a los registros en el budismo, en el que hallamos la metáfora de la red de joyas de Indra, como referencia a la red holográfica interconectada que forman los registros. En el cristianismo se encuentran referencias a los registros, haciendo alusión a otros términos, en el libro de la vida y en el Antiguo Testamento. Y por supuesto, también, como se adelantaba, encontramos referencias a los registros en la filosofía hermética y en la cultura egipcia, concretamente en las tablas de Thoth. Los vestigios de conocimiento legados por Hermes Trismegisto aluden constantemente a las leyes universales que gobiernan la realidad, la cual se comprende como un todo interconectado que arroja diferentes versiones según la frecuencia vibratoria. De ahí los dogmas clave que tanto escuchamos y que tanto repito yo, dogmas como el siguiente: como es arriba es abajo, y también hay muchos otros, como es adentro es afuera, así como el macrocosmos es el microcosmos, o nuestro cuerpo es el espejo del universo, etcétera, etcétera. Asimismo, os cuento que se han hallado referencias a los registros en jeroglíficos y escritos en varios lugares del mundo, a través precisamente de la representación del símbolo sagrado de la flor de la vida. Encontramos la flor representada en la antigua Mesopotamia, en la cultura sumeria, en la hebrea, también en la cultura egipcia, en la maya y en el cristianismo, entre otros. Se halla también en las tradiciones esotéricas, en las que se hace mucha alusión al cubo de Metatrón, el cual deriva de la flor de la vida. Y por supuesto, la flor también aparece representada en la espiritualidad oriental, en pueblos indígenas del Himalaya y del Tíbet, así como en pueblos indígenas de la Latinoamérica precolombina. Los patrones de creación que sigue la flor también han sido hallados en la construcción, por supuesto, de pirámides de todas las culturas, también en la tradición arquitectónica china, en la persa y en catedrales y mezquitas. Más allá de las referencias culturales y religiosas, cuando exploramos las diferentes áreas del conocimiento humano, nos percatamos de que las alusiones a los registros akáshicos también se hallan en el área de la ciencia, de la psicología y en particular en las ramas prácticas terapéuticas que engloban el estudio de la consciencia y sus estados alterados o expandidos. Áreas de estudio como son el psicoanálisis o la neurofisiología. Los que hayáis leído a Carl Jung
padre del psicoanálisis, os percataréis de que lo que Jung llama inconsciente colectivo corresponde a la concepción de los registros akáshicos. Según Jung, el inconsciente de cada ser humano no solo contiene la información procedente de las experiencias infantiles, sino que incluye toda la información procesada durante toda la historia de la humanidad. Jung decía: todo depende de cómo cada uno percibe las cosas y no de cómo son en realidad. En el psicoanálisis moderno, científicos de la consciencia de gran renombre como es el Dr. David Hawkins se refieren a los registros a través de la exposición de los diferentes niveles de consciencia. Es más, Hawkins basó sus estudios acerca de la consciencia en el postulado básico de la existencia de los registros akáshicos, aunque no se refiere a ellos con estos términos. David Hawkins postula que la percepción humana y sus diferentes niveles de consciencia proceden de una misma fuente, un universo holográfico en el que cada punto de vista refleja una posición definida por el nivel de consciencia singular del observador. Esto es lo que muchos definen, por cierto, como coherencia cuántica. Los hallazgos del Dr. Hawkins con respecto a los estados de consciencia son realmente reveladores. Os recomiendo, de verdad, cualquiera de sus libros son muy buenos para entender todo esto, en particular El poder frente a la fuerza. En este libro, Hawkins nos habla de los diferentes estados de consciencia y de cómo acceder a ellos a través del incremento progresivo de nuestra frecuencia vibratoria. En este amplio mapa, algunos de los estados de consciencia más bajos que experimentamos serían el de la vergüenza, la culpa o el miedo, mientras que en el rango de vibración más elevado se encontrarían los estados de consciencia del amor, de la paz y de la alegría. Además, parte de los estudios de Hawkins se basaron en examinar casos de individuos que habían tenido acceso a los registros akáshicos. Lo que caracterizaba a estos individuos es que en el momento o en la etapa de su vida en la que experimentaron este contacto con el campo, se encontraban en elevados estados de consciencia, es decir, en elevada frecuencia vibratoria. Otra figura importante en este contexto, de la que por cierto muy poco se habla, es la del Dr. Jacobo Greenberg, una de las mentes que, según he podido averiguar, llegó más lejos en cuanto a la comprensión del funcionamiento de la consciencia se refiere. Sus hallazgos son realmente extraordinarios y hablaremos más extensamente de ellos en otro episodio, que dedicaremos a hablar sobre los estados alterados de consciencia. Por lo pronto, hoy os adelanto que Jacobo Greenberg se refirió a los registros akáshicos con el término de latiche, definiéndolo como la estructura capaz de contener cada punto del espacio-tiempo, en la cual todos los puntos contienen la información total del resto de puntos. Esto nos recuerda claramente a la definición de entrelazamiento cuántico, ¿verdad? Bueno, Greenberg decía lo siguiente: en cada ser humano existe la sabiduría de todos los universos. Oír la voz que en cada uno habita es ponerse en contacto con esa sabiduría. Ahora, dicho todo esto, los hallazgos de todos estos maestros, estos doctores y científicos de la consciencia, no se entienden sin el estudio y la comprensión cuántica de nuestro cerebro. Como sabéis, la física cuántica nos ofrece la puerta de entrada a las dimensiones más profundas de la realidad. Los hallazgos modernos de la física cuántica, sin duda, lo cambian todo con respecto a nuestra visión e interpretación del mundo. Lo que ahora está comprendiendo la ciencia es que,
para entender cómo funciona la mente y el universo, hemos de pensar en términos cuánticos. ¿Pero qué significa pensar en términos cuánticos? Bueno, pues podríamos dedicar un episodio entero a hablar solo de esto y no terminaríamos. Pero así expuesto de manera breve, podemos decir que pensar en términos cuánticos significa pensar bajo las leyes de la omnipresencia, de la interconexión y del entrelazamiento. Pensar bajo las leyes de la inexistencia del espacio-tiempo. Bajo las leyes del todo en todo, que como veis es justamente la manera de pensar que tiene el team místico. En palabras de la física cuántica, hoy podemos decir que efectivamente la realidad, en su sentido más profundo, está conformada por lo que el team cuántico denomina el campo unificado. El campo unificado vendría a ser el redescubrimiento científico del ancestral concepto de Akasha. Desde el paradigma científico hemos llegado a la certeza de que el campo es el terreno original, así como el destino final de todo cuanto existe en nuestro reino espacio-temporal. Pero, evidentemente, desde el punto de vista más científico, aún quedan muchas preguntas sin respuesta en cuanto a su origen y funcionamiento se refiere. En mi estudio he encontrado varias referencias acerca de científicos que hoy en día están centrando sus investigaciones en la búsqueda de hallazgos que permitan explicar el campo akáshico desde un punto de vista científico. La mayoría de ellos van a parar al concepto de holografía o a la teoría del universo holográfico. Pero esto lo veremos en el próximo episodio, en el que exploraremos con detalle qué dice la teoría del universo holográfico y cómo se relaciona con los registros akáshicos. Y también, por supuesto, indagaremos en la percepción cuántica del campo akáshico. Para finalizar con el tema de hoy, os voy a invitar a que hagamos juntos una pequeña práctica de observación que te va a ayudar a integrar y a comprender todo lo que hoy hemos visto con respecto a los registros akáshicos. Lo único que tienes que hacer es relajarte por unos minutos, encontrar un lugar cómodo en el que pararte o sentarte y seguir mi voz. Allá va. Deja por un momento lo que sea que estés haciendo y relaja tu cuerpo. Percíbelo existiendo, allá donde te encuentres. Percíbete a ti mismo, siendo en este cuerpo, en esta mente, vehículos amados en la aventura de la consciencia. Ahora simplemente observa, mira a tu alrededor, observa pausadamente, observa qué hay, los colores, las formas, los materiales que conforman las cosas, los demás seres vivos que quizás están a tu lado, tu mascota, una planta, quizás un árbol. ¿Qué hay a tu alrededor? Probablemente estés viendo una habitación o un paisaje. Puedes ver tus manos, tu cuerpo, puedes sentir el tacto de tu piel, puedes percibir el aire entrando en tus pulmones. Sigue observando y abraza la siguiente idea. Todo lo que percibes forma parte de uno de los muchos canales o frecuencias que pueden sintonizarse en nuestro universo. Todo lo que percibes con tus sentidos forma parte de una de las infinitas codificaciones de información que la capa más profunda de la realidad contiene. Lo que desde tu observación consciente estás experimentando es uno de los infinitos archivos de la biblioteca del cosmos. Lo que percibes ante tus ojos
es solo una de las infinitas realidades posibles. Es la realidad que tu personaje está experimentando. Estás sintonizando en la frecuencia FM que contiene tu nombre. Yo me encuentro observando desde Iris FM, entre una de las tantas emisoras posibles. Continúa observándote, esta vez por dentro. Estás aquí siendo consciente de ti misma, de ti mismo, sintiendo emociones, teniendo pensamientos, experimentando sensaciones. Te estás percibiendo a ti mismo percibiéndote. Gracias al concepto espacio-temporal que nuestra mente tridimensional ha creado, estás viviendo tu experiencia. Esta es tu realidad. Esta es tu frecuencia. Sin embargo, además de tu frecuencia, ahora mismo en tu alrededor existe un número indefinido de frecuencias que desde otra percepción son igual de reales que la tuya. El tiempo no existe como tal. Ahora mismo, a tu alrededor, están ocurriendo cosas. Hay muchísimas más cosas ocurriendo de las que eres capaz de imaginar. Manifestaciones de distinto tipo están teniendo lugar a los diferentes niveles de vibración que ahí a tu lado, incluso en ti mismo, se encuentran. Tu subconsciente, tu mente cuántica, está captando mucha más información que la que tu mente consciente puede percibir. Sutilezas de información que proceden de otras dimensiones. En este lugar en el que te encuentras, aquí y ahora, más vidas, muchas otras historias están aconteciendo al mismo tiempo. Todas las frecuencias, toda la información decodificada, todos los canales del universo, la biblioteca completa está ahí, en el lugar en el que te encuentras, aunque no lo puedas percibir. Respira, siente el aire entrando en tus pulmones. Respira de nuevo y agradece desde lo profundo del corazón el estar aquí experimentando el ser desde esta tu frecuencia. Agradece por la grandiosidad de estar siendo consciente de la aventura de la consciencia. Seguro que con este darse cuenta que acabas de experimentar, has podido integrar mucho mejor el significado que envuelve a los registros akáshicos. Si es la primera vez que realizabas una observación como esta, quizás te hayas sentido algo incómodo, algo incómoda, incluso algo asustado, pues es normal que uno comience a preguntarse cosas tales como: ¿habrá cosas o seres en otras dimensiones que sí puedan observarme o sentirme a mí, aunque yo no pueda hacerlo? Pues bueno, es posible que los haya, pero esto no ha de asustarnos, pues se trata de una de las reglas básicas del funcionamiento de la realidad. Según la dimensión vibracional en la que nos encontremos, percibiremos unas cosas u otras. Y bien, queridas y queridos amigos, espero que la información del episodio de hoy pueda, como siempre, ayudaros a encontrar vuestra verdad. Antes de irme, te dejo con una reflexión que he tenido en estos días. Para ver la luz hay que ser la luz. Y lo que deseo transmitir a través de esta cita es que querer ver, querer ser, sea lo que sea, no es posible sin tener la certeza de que ya se es, sin tener la certeza de que ya tenemos la capacidad de ver. Difícilmente podremos ver el amor a nuestro alrededor si no somos amor. Difícilmente podremos acceder a la verdad si no somos verdad. Y veréis, la experiencia de vivir me está enseñando
que la fe es la primera y más fundamental norma del juego. La fe es el principal pilar de manifestación. Para ver la luz, uno tiene que creerse que ya es la luz que busca. ¿Y cómo se hace eso? Pues siendo la luz. Siendo la luz. Cuando empiezas a ser aquello que buscas, te das cuenta de que ya eres lo que buscas. Y como dijo Krishnamurti, comprender lo que eres es mucho más importante que perseguir aquello que crees que debería ser. Querida amiga, querido amigo, muchísimas gracias por tu compañía. Comparte este episodio con tu gente y si has tenido alguna experiencia con los registros akáshicos, la verdad me encantaría escucharla, así que puedes escribirme contándome tu experiencia a mi correo electrónico irismolinacianca@gmail.com. Te espero en el siguiente episodio acerca del universo holográfico. Feliz presente y hasta muy pronto. Muchas gracias por tu compañía y si esta información te ha sido de valor, por favor ayúdame a llegar a más personas compartiéndolo en tus redes sociales y dejándome tu reseña en la plataforma si me escuchas desde iVoox. Puedes encontrarme a través de mi sitio web irismolinacianca.com y en Instagram y Facebook como Origen Podcast. También puedes escribirme a irismolinacianca@gmail.com para cualquier consulta. Nos vemos al otro lado. Hasta muy pronto.